De alrededor. Tirar cajas alrededor. En Hollywood, donde el ego a menudo es más grande que la pantalla, hay un hombre que casi contradice esta regla. Sin escándalos, ni gritos en el set de filmación, ni peleas con los actores. Durante más de medio siglo, Ron Howard ha sido honrado con raros apodos en el mundo glamuroso. El caballero director, la última persona decente de Hollywood. No solo es el director ganador del Oscar de A Beautiful Mind, sino también un símbolo de un estilo de trabajo profundamente humano, tranquilo, respetuoso y que nunca convierte la creatividad en un campo de batalla. Y precisamente por eso, cuando Ron Howard, a la edad de 71 años, admitió inesperadamente que había personas con las que realmente no le gustaba trabajar, todo Hollywood y el público quedaron atónitos. No porque nunca se hubieran escuchado tensiones entre directores y actores, sino porque este era Ron Howard, el hombre que era considerado un Buda viviente en medio de una capital cinematográfica llena de conflictos. Querían saber qué pudo haber hecho que un hombre tan gentil perdiera la paciencia. ¿Quién llevó al director de Apollo 13 a un límite que nunca antes había tocado? Howard no gritó, ni difamó a nadie. Habló con la serenidad de un hombre que había soportado demasiado y solo quería compartir algunas lecciones que había pagado con décadas. «No creo en los conflictos», dijo una vez en una entrevista, «pero creo que a veces son precisamente estos conflictos los que nos obligan a redefinir quiénes somos». Tal vez fue precisamente en estos momentos de mayor irritación donde encontró la respuesta a la pregunta más importante de la profesión de director. ¿Cómo mantener su carácter decente en un entorno que es inherentemente todo menos gentil? Uno puede imaginarse al hombre de pelo gris y voz suave recordando los años en el set de filmación, donde la risa se mezclaba con la presión, donde la creatividad a veces se convertía en una lucha de poder. Y en este recuerdo hay 7 rostros que no puede olvidar. No porque fueran malas personas, sino porque lo obligaron a reconocer que el talento y el carácter no siempre van de la mano. Y precisamente a partir de ahí, el camino de Ron Howard, desde el chico pelirrojo de The Andy Griffith Show hasta el narrador más amable de Hollywood, se vuelve más claro que nunca. Para entender por qué no le gustaban estos actores, hay que entender lo que hace al hombre que es, cómo creció bajo los reflectores, cómo aprendió la paciencia y qué filosofía profesional lo diferencia del resto de Hollywood. Porque antes de saber a quién odiaba, hay que entender por qué siempre trató de no odiar a nadie. Si alguien sabe lo que es crecer con Hollywood, ese es Ron Howard. No entró en el mundo del cine. Nació en él. Como hijo de 2 actores, Rance y Gene Howard, Ron ya estaba frente a la cámara a la edad de 5 años. El niño pelirrojo de la cara redonda y sonrisa amable se convirtió rápidamente en un rostro conocido en la televisión estadounidense en la década de 1960, gracias a su papel de O.P. Taylor en The Andy Griffith Show. A una edad en la que la mayoría de los niños solo tenían que jugar, Ron aprendió a lidiar con la cámara, la presión y las expectativas de millones de espectadores. Su infancia no fueron vacaciones de verano, sino largos días bajo los reflectores de los estudios. Allí experimentó 2 cosas al mismo tiempo: el poder milagroso del cine y la dureza de las personas en este mundo. Andy Griffith, la estrella de la serie, fue tanto un maestro como un símbolo del poder que un gran actor podía tener en sus manos. Le enseñó disciplina a Ron, pero también le hizo comprender por primera vez que las personas a veces se vuelven duras
solo para asegurar su posición. Cuando terminó The Andy Griffith Show, Ron Howard pasó a interpretar el papel de Richie Cunningham en Happy Days, la exitosa comedia de situación que lo convirtió en el rostro juvenil de Estados Unidos en la década de 1970. Pero detrás de esta sonrisa inocente, Howard se sentía inseguro. Una vez dijo: «Me di cuenta de que estaba viviendo en un personaje que no podía controlar. No quería ser solo una cara en la historia de otra persona. Quería contar la historia». Precisamente este pensamiento lo impulsó a dejar el protagonismo del actor y probar suerte en el papel de director. Una decisión audaz, porque Hollywood no aceptaba fácilmente a estrellas infantiles crecidas que querían dar órdenes a otros. Pero Howard lo logró. En 1982, la película Night Shift marcó su primer punto de inflexión. Una comedia audaz sobre vigilantes nocturnos en una morgue. No fue una obra maestra, pero fue suficiente para mostrarle a Hollywood que Ron Howard no solo tenía un rostro amable, sino que tenía una visión. A partir de ahí, continuó su camino con Splash, Cocoon, Willow, Apollo 13 y la cima, A Beautiful Mind, la película que le valió el Oscar al mejor director en 2002. Lo que hace especial a Howard no es su estilo visual o su técnica cinematográfica, sino la forma en que trata a las personas. Mientras que muchos directores usan su poder para obligar a los actores a someterse, Howard cree que el respeto es el pegamento que mantiene unido a un equipo de filmación. En el set, siempre hablaba con suavidad y a menudo escuchaba las opiniones de todos, desde los actores hasta los asistentes de iluminación. «No quiero que nadie me tenga miedo», dijo en una entrevista. «Solo quiero que confíen en mí». La filosofía cinematográfica de Ron Howard se formó por dos factores: la disciplina del antiguo actor infantil y la creencia en el valor del colectivo por encima del individuo. No creía en la imagen del genio director solitario y tampoco le gustaba el tipo de estrella poderosa que dominaba el set. Para él, cada película es un ser vivo y esta alma solo está sana si todos los involucrados respiran al mismo ritmo. Por esta razón, Howard siempre se preparaba meticulosamente. Planificaba hasta el más mínimo detalle, anotaba cada ángulo de cámara, cada emoción que se debía alcanzar. Pero lo notable es que esta precisión no iba acompañada de un control rígido, sino que tenía como objetivo crear un entorno seguro para la creatividad. Los actores bajo su dirección podían desarrollarse libremente, siempre y cuando permaneciera dentro de los límites de la visión compartida. Esto suena simple, pero en el mundo de Hollywood, donde cada estrella carga con un ego enorme, es un gran desafío. Howard experimentó demasiados equipos de filmación que se rompieron debido a conflictos. El director quería una cosa, el actor otra, el productor una tercera. Eligió el camino del compromiso, pero no todos aceptaron ser comprometidos. Con aquellos a los que les gustaba controlar, la serenidad de Howard los enfurecía. Con aquellos que eran indisciplinados, su actitud profesional se sentía como un juicio. Muchos años después, Howard contó que el mayor desafío de su vida fue mantener la calma ante estos conflictos. «La gente piensa que soy gentil porque no me enojo», sonrió. «En realidad, solo trato de no permitir que la ira arruine el trabajo». A los ojos de sus colegas, es un raro modelo a seguir. No es arrogante, no usa los codos, pero aún así se mantiene firme en Hollywood, donde el talento por sí solo no es suficiente,
sino que también se necesita tenacidad. Pero detrás de este exterior gentil, Howard también tenía límites muy claros. No aceptaba la falta de respeto y no toleraba a nadie que menospreciara el esfuerzo colectivo. «No odio a las personas que cometen errores», dijo una vez, «pero me irritan las personas que no quieren escuchar». Esta es también la razón por la que algunas de sus colaboraciones se volvieron tensas. Cuando se enfrentó a actores que eran demasiado controladores, demasiado volubles o demasiado arrogantes, Howard gradualmente se dio cuenta de que la amabilidad no siempre podía salvar un proyecto. Hay personas que son tan talentosas que la película las necesita, pero también tan desagradables que la película apenas puede soportarlas. Precisamente en este proceso, después de docenas de años y cientos de tomas, Ron Howard entendió mejor que nadie los límites de la bondad en un entorno creativo. Seguía creyendo en el respeto, pero ya no se hacía ilusiones de que todos se comportarían tan decentemente como él. Y cuando miró hacia atrás en el largo camino, pudo sonreír, gentilmente pero abiertamente admitir que había empleados que lo cansaban, incluso que no le gustaba trabajar con ellos. No porque fueran malos, no porque fuera de mente estrecha, sino porque tocaron ese límite que Ron Howard había estado tratando de preservar toda su vida. El límite entre la pasión y el respeto, entre el genio y el caos. Y precisamente de estas colisiones surgió una lista de 7 nombres que mencionó. 7 personas talentosas y especiales, pero también 7 lecciones profundas sobre cómo afirmarse en medio de las tormentas del arte. Estos 7 nombres, según Howard, dejaron algo en mí. No solo recuerdos, sino un recordatorio de los límites de la paciencia. La primera persona fue Shelley Long, la actriz famosa por su perfeccionismo. Pero pocos hubieran sospechado que precisamente este estilo de trabajo, que otros debían respetar, se convirtió en una guerra subyacente entre 2 actores talentosos. Hollywood a principios de la década de 1980 fue una época prometedora para los directores más jóvenes. Los estudios buscaban nuevos rostros que pudieran dar nueva vida al cine, que estaba en transición después de la era dorada de la década de 1970. En medio de esta ola, Ron Howard, el chico pelirrojo amado por Estados Unidos en Happy Days, decidió ponerse detrás de la cámara. En sus 20 años, tenía la simple convicción de que el cine es sobre todo una obra de colaboración. Creía en la popipo, el preservador de la locución. Creía que las mejores películas surgen de una atmósfera de confianza y respeto. Pero esta creencia se puso a prueba antes de lo que pensaba, justo en la primera película que Universal le confió para dirigir, Night Shift, en 1982. La película fue un experimento audaz, una historia extraña sobre 2 vigilantes nocturnos en una morgue que transforman su lugar de trabajo en una agencia de prostitución. Esta idea loca requería un ritmo cómico fino, tanto sombrío como encantador. Howard eligió a Henry Winkler y Michael Keaton para los 2 papeles principales. Uno era un viejo colega que conocía bien su forma de trabajar. El otro era un actor joven que estaba dispuesto a correr riesgos con improvisaciones inesperadas. Y luego estaba Shelley Long, la mujer de la que se esperaba que le diera atractivo emocional a toda la historia. Long era entonces un rostro emergente de la televisión estadounidense. Era inteligente, encantadora y especialmente conocida por su meticulosa preparación. Howard vio en ella profesionalidad, que siempre respetó,
Pero después de pocos días de rodaje, se dio cuenta de lo que todo joven director debe aprender. La minuciosidad a veces puede convertirse en una tormenta subyacente. Long no entró en el set de filmación solo con el guión, sino con su propia versión de la película en mente. Quería entender cada motivo, cada respiración, cada sentimiento del personaje, y no aceptaba nada vago. Para ella, todo tenía que explicarse. Cada frase debía tener una razón de ser. Inicialmente, Howard vio esto como una buena señal. Una actriz proactiva siempre era valiosa, pero después de pocas tomas, sintió la tensión en el aire. Michael Keaton improvisaba con frecuencia y proporcionaba risas con flexibilidad natural. Por el contrario, Shelley Long quería que todo fuera exactamente literal. Cuando Howard la animó a relajarse, ella negó con la cabeza. No, este personaje no haría eso. Estoy segura. Y así, todo el equipo tuvo que esperar. Una simple escena podía tardar horas, no por errores técnicos, sino por desacuerdos sobre la comprensión del personaje. Ron Howard, que estaba firmemente convencido de que la serenidad podía resolver todos los conflictos, guardó silencio. No gritó, no golpeó la mesa y no discutió. Eligió el rodeo. Trató de adaptar el ritmo de rodaje en torno a Shelley Long para que todo avanzara de todos modos. Pero el silencio no significaba comodidad. Con cada día, Howard veía el cansancio en los ojos del equipo con mayor claridad. Un miembro del equipo contó más tarde. Ron nunca levantó la voz, pero todos sintieron que estaba siendo puesto a prueba. Era como si no solo tuviera que dirigir la película, sino también el ego de los demás. Lo más tenso fue cuando Long comenzó a cuestionar todo el guión. Exigió cambiar los diálogos, a veces en medio de la escena, solo porque sentía que mi personaje nunca diría eso. Howard trató de explicar. Su voz permaneció suave, pero internamente se esforzó por mantener el equilibrio entre la razón y una ira latente. Una vez, una escena se interrumpió durante 3 horas porque Long no estaba satisfecha con la reacción de Winkler. Todo el equipo guardó silencio. Solo se escuchó a Howard hojear su cuaderno. Nadie sabía lo que estaba escribiendo, pero probablemente eran notas para el futuro. Más tarde, en una entrevista en 2006, cuando se le preguntó sobre su experiencia con actores difíciles, Howard solo se rió y dijo: «Hay personas que vienen al set con todo ya decidido en la cabeza. Ya no hay espacio para el descubrimiento y entonces ya no se crea en conjunto». No se mencionó a nadie por su nombre, pero todos en la industria sabían que era Shelley Long. Y la propia Long tampoco dudó en defender su estilo de trabajo años después. Siempre llegué al set con la mejor preparación. Algunos directores llaman a eso control, pero yo lo llamo responsabilidad. Si no entiendo al personaje, no puedo vivir con él. 2 filosofías, 2 maneras de amar el cine, que sin embargo no pudieron encontrarse. Para Howard, el arte era un proceso de compartir. Para Long, el arte era un viaje de control. Y cuando estas 2 convicciones chocaron, la película se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cuando Night Shift terminó, lo extraño fue que la película fue un éxito. Le dio a Ron Howard el reconocimiento de la crítica y allanó el camino para una serie de nuevas oportunidades. Pero detrás de las escenas, sabía que este éxito se compró con una tensión extrema. En las conferencias de prensa, nunca criticó a Shelley Long, sino que solo dijo en voz baja:
Aprendí mucho de la colaboración con personas con una visión fuerte. La frase sonaba como un cumplido, pero en su tono había algo cerrado, como si Howard quisiera decir que esta era una lección que no quería repetir. Shelley Long se convirtió en superestrella solo un año después, gracias a Cheers. Ganó un Emmy y luego dejó la serie en la cima, nuevamente debido a conflictos creativos. Esta historia hizo que la gente entendiera aún mejor que Night Shift no fue una casualidad. El perfeccionismo ayudó a Long a brillar, pero también la aisló gradualmente en la industria. Para Ron Howard, esta experiencia se convirtió en el punto de partida de un principio que mantuvo durante toda su carrera. El cine es un trabajo de confianza. Si no se confía el uno en el otro, no ocurrirá ningún milagro. Precisamente de esta primera colisión con Shelley Long, aprendió a reconocer las energías negativas desde el principio, para saber más tarde en películas más grandes dónde trazar la línea entre el respeto y la indulgencia. Y precisamente a través de esta experiencia, Ron Howard gradualmente entendió que no todos los problemas provienen del control de los demás. A veces, el verdadero desafío provenía de almas demasiado libres, de personas que eran indisciplinadas, incontroladas y sumían a todo el equipo en el caos. Una persona así aparecería en su set de filmación solo unos años después. Su nombre era Tom Sizemore. Si Shelley Long le enseñó a Ron Howard que el control puede sofocar una película, Tom Sizemore le enseñó la lección opuesta. La negligencia y la falta de disciplina pueden destruir toda su alma. En 1996, Howard era un director consolidado que había tenido éxito con Apollo 13 y era respetado en Hollywood por su estilo de trabajo cuidadoso y cortés. Cuando se aprobó el proyecto Ransom, una película emocionante sobre el secuestro del hijo de un multimillonario, todo parecía perfectamente arreglado. Mel Gibson, en el apogeo de su carrera, interpretó el papel principal. René Russo proporcionó equilibrio emocional. La historia era lo suficientemente dramática y al mismo tiempo tenía el toque humano que Howard siempre valoró. Y luego Tom Sizemore fue elegido para un importante papel secundario, un personaje con un exterior rudo y misterioso que llevaba la coloración oscura del inframundo. En el papel fue una excelente elección. Sizemore era el tipo de actor que podía hacer que el público creyera que era realmente peligroso. Pero en la vida real, la línea entre la actuación y la vida parecía demasiado delgada en Tom. Era famoso por su energía feroz, pero también notorio por su vida caótica, sus episodios de drogas, sus ataques de ira sin fundamento e innumerables rumores sobre un comportamiento incontrolable. Howard lo sabía, pero creía que con su disciplina podría mantener al equipo en el camino correcto. Solo unas semanas después, se dio cuenta de que había sobreestimado el poder de la razón. En los primeros días de rodaje, Sizemore apareció a tiempo, cortés e incluso algo reservado con el director. Pero esta seriedad se desvaneció rápidamente. Las mañanas en que llegaba tarde comenzaron a aparecer. Primero unos minutos, luego unas horas. A veces entraba en el set con los ojos rojos, un aliento con olor a alcohol y una sonrisa forzada de despertar. Los miembros del equipo se miraban. Nadie se atrevía a decir sino que solo esperaban la reacción de Ron Howard. Pero no gritó, no castigó. Eligió la observación. Howard dijo una vez: «No creo en el poder del grito. Creo en el efecto de la decepción silenciosa».
Esperaba que su serenidad llevara a Sizemore a corregirse a sí mismo. Pero Tom no era el tipo que reconocía los límites. Actuó como si cada escena fuera la última de su vida. Gritó, destrozó, sudó de verdad, lloró de verdad y luego de repente estalló en una carcajada como un borracho. A veces, Howard tenía que detener la toma porque Sizemore se metía tanto en su papel que realmente golpeaba a su coprotagonista. Un golpe que silenció a todo el equipo, mientras Howard solo suspiraba. Haremos una pausa de 10 minutos. A partir de ahí, cada toma se convirtió en un juego de azar. Cuando Sizemore estaba en plena forma, daba vida a la escena de tal manera que la cámara estaba como hipnotizada. Pero cuando su estado de ánimo fluctuaba, todo se derrumbaba. A veces olvidaba su texto. A veces exigía una repetición porque la energía no era suficiente. Una vez desapareció del set durante casi medio día. Luego regresó, sonrió y dijo: «Lo siento, Ron, tenía que reencontrar la sensación». Howard, que amaba el orden, sintió que estaba flotando en aguas desconocidas. No sabía si la toma de hoy podría completarse o si tendría que ser cancelada debido a un ataque impulsivo. En una entrevista en 2004, cuando recordó el tiempo en Ransom, dijo con suavidad, pero con claridad: «Hubo días en que tuve que reorganizar todo el calendario de rodaje solo para reaccionar a una persona. Esa no es la forma en que quiero hacer películas. Si tienes que construir el plan en torno al caos, pierdes el ritmo creativo». Un día, en una escena importante entre Gibson y Sizemore, la situación superó los límites. Tom se metió tanto en su papel que ignoró las instrucciones, cambió el diálogo él mismo y luego se acercó a Gibson con una mirada realmente enojada. La escena se volvió peligrosa y obligó a Howard a gritar: «¡Corte!». Un raro momento en el que perdió la compostura. Sizemore tiró el guión al suelo, abandonó el set y Howard se quedó allí de pie sin decir una palabra más. La escena tuvo que ser filmada de nuevo, lo que costó cientos de miles de dólares adicionales. Cuando la película estuvo terminada, Ransom fue un gran éxito, elogiada por su ritmo ajustado y sus fuertes interpretaciones. Pero en ninguna conferencia de prensa Howard mencionó a Sizemore. Cuando Tom murió en 2023, muchos notaron que Ron Howard no publicó palabras de recuerdo. Este silencio es para aquellos que lo entienden, la confirmación más clara de que la decepción a veces no necesita ser expresada. La experiencia con Tom Sizemore cambió las decisiones de casting de Howard para siempre. Comenzó a prestar atención no solo al talento, sino también a la capacidad de trabajar en equipo. «El talento es un fuego», dijo una vez. «Pero si ese fuego no se controla, quemará toda la película». Para Howard, Sizemore fue la prueba viviente de ello. Un fuego que era demasiado brillante, pero demasiado peligroso para acercarse. Y si Shelley Long le hizo entender que hay personas que quieren controlar todo el mundo que les rodea, Sizemore le mostró lo contrario: personas que no pueden controlarse a sí mismas. Entre estos dos extremos, Howard comenzó a reconocer la verdadera naturaleza del trabajo de dirección. No es el arte de la instrucción, sino el arte del equilibrio entre el orden y el caos, entre la libertad y la disciplina. Pero antes de que aprendiera esta serenidad, todavía había una vieja herida que nunca sanó. Una herida de la época en que todavía era el chico pelirrojo que estaba bajo los reflectores del set de filmación y aprendí a sonreír en el momento adecuado y a guardar silencio en el lugar correcto.
porque antes de todos estos conflictos en Hollywood, hubo un hombre que le había enseñado que el poder y la bondad rara vez van de la mano. Este hombre fue Andy Griffith, el padre ficticio de Ron Howard, en la vida real. Antes de que Ron Howard se convirtiera en un director respetado por todo Hollywood, era un chico pelirrojo que estaba bajo las luces y mostraba una sonrisa amable en el set de The Andy Griffith Show. En aquel entonces, en la década de 1960, Estados Unidos todavía vivía en un mundo en blanco y negro, y el personaje de Ob Taylor, el hijo pequeño del sheriff Andy Taylor, se convirtió en un símbolo de pureza, inocencia y piedad infantil. Y el hombre que interpretó a su padre, Andy Griffith, era el alma de toda la serie, cálido, inteligente, con una sonrisa sureña que hacía que todos se sintieran seguros. Para los espectadores, Andy Griffith era la imagen ideal de un hombre. Para el pequeño Ron, era como un segundo padre que lo introdujo en el mundo del arte. Pero como en toda historia de Hollywood, la luz va acompañada de sombras. A medida que Howard creció, dejó su papel de Opie y comenzó una carrera como director. Solo entonces entendió que la imagen suave de Andy Griffith en la pantalla era solo una parte de la verdadera persona. Griffith era inteligente en la vida real, pero también impredecible, lleno de amor propio y controlador. No soportaba la sensación de ser eclipsado, ni siquiera por un niño pequeño. Ron Howard, con su rara naturalidad infantil, atrajo involuntariamente más atención del público. A los ojos de Griffith, esto se convirtió gradualmente en una amenaza silenciosa. Una vez, durante el rodaje de una pequeña escena, Ron, que entonces tenía 8 años, confundió accidentalmente el ritmo del diálogo, lo que hizo reír a todo el equipo. Pero justo cuando el director gritó «¡Corte!», Andy se acercó, puso la mano en el hombro del niño y dijo en voz baja, la sonrisa todavía en los labios: «Oh, P, en la película eres mi hijo, pero afuera no olvides quién manda aquí». Las palabras sonaron como un suave recordatorio para un niño, pero para Ron quedaron grabadas profundamente. Más tarde recordó: noté que algo había cambiado en sus ojos. Ya no era la calidez del padre ficticio, sino la mirada de un hombre que tenía miedo de perder su lugar. Howard siguió actuando con Griffith durante muchas temporadas, y entre ellos existió este cariño de padre e hijo. Continuó siendo complicado. Griffith le enseñó mucho sobre el ritmo del diálogo, sobre cómo sonar auténtico, pero al mismo tiempo le hizo comprender la frialdad del negocio de la actuación. Una vez, Ron preguntó por qué la escena de hoy tenía que repetirse tantas veces. Griffith respondió con voz seria: «Porque todavía estás actuando en lugar de vivir. Cuando dejes de pensar que estás actuando, entonces serás un verdadero actor». La frase acompañó a Ron durante toda su vida, en parte como una lección, en parte como un corte. Después del final de The Andy Griffith Show, los dos casi no mantuvieron contacto. Griffith continuó actuando en series de televisión, mientras que Ron Howard se dedicó a la dirección. Muchos años después, cuando Howard ya había tenido éxito con Cocoon y Splash, un periódico hizo la pregunta: ¿quién influyó más en su estilo? Ron solo dijo: aprendí 2 cosas de Andy: a trabajar duro y a no olvidar nunca que la cámara también puede ver la deshonestidad. Pero los observadores atentos notaron cierta distancia en su tono, como si cada elogio estuviera envuelto en una capa de precaución. De hecho, detrás de este respeto había una tristeza silenciosa. Cuando Howard dirigió Parenthood, le ofreció a Griffith el papel del abuelo.
Un papel pequeño, pero emotivo. Griffith se negó con el argumento de que su agenda estaba demasiado llena, pero los que estaban dentro sabían la verdadera razón. No quería un papel secundario en la película del chico que una vez fue su hijo. Este rechazo dejó a Howard en silencio durante mucho tiempo. Ese fue el momento en que entendí que mis ídolos a veces nunca me pertenecerían por completo, dijo más tarde. A pesar de eso, Howard nunca habló mal de Andy Griffith. En las entrevistas, siguió llamándolo el anciano, el primer maestro, el hombre que me ayudó a amar el cine. Pero quien conocía a Ron sabía que en el fondo había perdido una parte de su inocencia por los ídolos. Por lo tanto, al dirigir, siempre trató de crear un entorno en el que nadie se sintiera amenazado, en el que cada actor pudiera brillar sin tener que temer ser eclipsado. Tal vez esa era su forma de lidiar con el recuerdo del hombre que le había enseñado la luz, pero también le había enseñado el miedo a la oscuridad. Cuando Andy Griffith murió en 2012, Ron Howard publicó un breve tuit. Sin Andy, no habría sabido cómo contar historias en imágenes. Le estoy eternamente agradecido. Una frase corta y apropiada, no sentimental, no exuberante. Pero todos los que habían presenciado la relación entendieron que esa era la forma de Howard de despedirse del hombre que dio forma a su infancia. Y, al mismo tiempo, lo hizo madurar más rápido que a todos los demás niños. El recuerdo de Griffith siempre hizo que Howard fuera sensible a los grandes egos en el set. Sabía cómo escuchar, pero también cuándo mantener la distancia. Más tarde, cuando trabajó con personalidades fuertes como Jim Carrey, Tom Hanks o Russell Crowe, Howard siempre mantuvo el mismo principio: mostrar respeto real, pero no venerar. Y precisamente este principio lo ayudó a mantener el equilibrio que muy pocos directores en Hollywood han podido alcanzar. Pero aunque Howard había aprendido a dominarse a sí mismo, la vida le deparaba pruebas inesperadas. Después de todas las experiencias con Shelley Long, Tom Sizemore y el complejo recuerdo de Andy Griffith, pensó que era inmune a cualquier forma de personalidad impredecible. Pero luego, cuando aceptó dirigir ¿Qué pasa con Bob?, un proyecto que parecía ser una inofensiva película de comedia, entendió que aquellos que más te agotan son a veces los que más hacen reír al público. Y ese hombre no era otro que Bill Murray. Bill Murray entró en la vida de Ron Howard como un torbellino, encantador, inteligente, tan talentoso que podía hacer reír a todo el equipo con solo un comentario improvisado, pero también salvaje, impredecible e indomable, de modo que podía hacer que incluso la persona más paciente se rompiera. En Hollywood, todos los que habían trabajado con Bill Murray lo sabían. Era un genio de la improvisación. Un hombre que podía convertir una escena aburrida en un momento legendario, simplemente haciendo lo contrario de cualquier instrucción. Pero precisamente eso lo convirtió en una pesadilla para los directores, que amaban el orden, que creían en la estructura y la disciplina. Y Ron Howard, que siempre creyó que el cine es el resultado de una colaboración armoniosa, era precisamente ese tipo de persona. Cuando aceptó dirigir ¿Qué pasa con Bob?, Howard creyó que estaba filmando una comedia entrañable que trataba el contraste entre un psiquiatra serio, Richard Dreyfuss, y un paciente excéntrico y digno de lástima, Bill Murray. Se imaginó que todo se desarrollaría en un estilo suave e inteligente, similar a Parenthood o Splash anteriores. Pero ya en el primer día se dio cuenta de que estaba a punto de experimentar
Un desafío como ninguna película que hubiera hecho antes. Bill Murray no leyó el guión de la manera normal. Leyó las sugerencias, no como una guía. Las escenas que le parecieron divertidas las conservó. Las escenas que le parecieron demasiado sosas las cambió directamente en el set, a veces sin previo aviso. Una vez, cuando Howard habló sobre el ritmo del diálogo, Murray lo interrumpió abruptamente. «Ron, entiendo lo que quieres decir, pero si lo digo así, los espectadores se reirán más. Confía en mí. Sé cómo funcionan los chistes». Luego hizo exactamente eso, y de hecho, todo el equipo se echó a reír. Pero Howard no se rió. Para él, el cine no era solo la risa ocasional. Era ritmo, era tempo, era la armonía entre los personajes. Cada improvisación descontrolada era como una nota falsa en la partitura que había arreglado cuidadosamente. La tensión entre los dos aumentó gradualmente. Howard se mantuvo paciente, pero Murray no estaba acostumbrado a la moderación. Le gustaban los directores que le daban libertad, y cuando se dio cuenta de que Howard no era ese tipo, comenzó a probar los límites. «Ron, eres demasiado amable», dijo Murray una vez en una pausa, medio en broma, medio en serio. «Aquí en Hollywood, si no puedes gritar, gritarán en tu lugar». Howard solo sonrió y respondió de la única manera que conocía, con silencio. Creía que la serenidad era fortaleza, pero Murray lo vio como debilidad. Y así, cada día en el set fue una batalla invisible entre dos filosofías cinematográficas. Una era el orden, la otra era el caos creativo. Los miembros del equipo contaron que en algunos días Howard se sentaba en la silla del director, con los ojos fijos en la cámara, pero presionaba las manos con tanta fuerza que se ponían blancas. Una escena aparentemente simple. Bill Murray solo tenía que salir, decir una frase y salir del encuadre. Duró más de 3 horas porque Murray se negó a repetir la interpretación. Dijo: «Cada repetición mata el verdadero sentimiento», contó un miembro del equipo. Ron quería preservar la lógica de la historia. Los dos hablaban como dos idiomas diferentes. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Murray abandonó el set durante el rodaje solo porque no estaba de acuerdo con un pequeño detalle en el diálogo. Howard trató de mantener la calma, pero cuando el equipo tuvo que hacer una pausa durante medio día, porque faltaba el actor principal, tuvo que llamar a Murray a capítulo. Según un asistente de dirección, no hubo gritos en esta conversación, pero fue aterradoramente fría. Howard dijo con voz baja pero decidida: «No necesito que hagas la película por mí. Necesito que hagas la película conmigo. Si eso no es posible, no sé si esta película sigue siendo de los dos». Murray guardó silencio durante mucho tiempo y luego se dio la vuelta sin decir nada. La película finalmente se terminó. Irónicamente, ¿Qué pasa con Bob?, se convirtió en una de las comedias más populares de principios de los 90. El público lloró de risa con el duelo entre Murray y Dreyfuss, sin saber que detrás de la cámara ninguno de los dos quería ver al otro. Richard Dreyfuss contó más tarde en una entrevista: «Bill enloqueció a todos, pero también se aseguró de que al público le encantara la película y Ron estaba en el medio tratando de mantener todo unido. Nunca he visto a nadie pasar por algo así». Howard nunca habló mal de Murray. Cuando se le preguntó sobre esta experiencia, solo respondió con suavidad: «Algunas personas nacen para crear a partir del caos. Yo no. Creo en el equilibrio». Una frase que sonaba suave, pero de la que se podía leer una cicatriz profesional entera. Una lección de que no todos los genios pueden latir al mismo ritmo.
Después de trabajar en ¿Qué pasa con Bob?, Howard nunca volvió a trabajar con Murray. No por enemistad, sino porque sabía que hay personas a las que solo se puede admirar desde la distancia. Le dijo a un reportero: «Bill es un fenómeno. Puede hacer maravillas, pero esas maravillas no se pueden planificar. Yo soy alguien a quien le gusta estar preparado. Por eso vivimos en dos mundos diferentes». A partir de esta experiencia, Howard consolidó su convicción de que la bondad no es igual a debilidad. En el set de filmación se volvió más duro en sus principios y aprendió a decir no sin sentirse culpable. Y precisamente este cambio lo ayudó a madurar y lo llevó a obras más grandes y a estrellas más fuertes e idiosincrásicas. Entre ellos había uno que pondría a prueba su firmeza al máximo. Un hombre al que el propio Howard describió como una montaña de energía, talento e inestabilidad. Russell Crowe. Russell Crowe es el tipo de persona que hace que cualquier director se prepare mentalmente antes de entrar en el set. No porque no tenga talento, sino porque es demasiado intenso. Desde el primer momento en que Ron Howard conoció a Crowe, sintió una fuente de energía que casi encendió el aire. Cuando Howard le ofreció a Crowe el papel del matemático John Nash en A Beautiful Mind, sabía que trabajaría con un talento poco común, lo que también significaba que tenía que aceptar atravesar una tormenta. Crowe, que acababa de llegar a la cima de su éxito con Gladiator, era la estrella alrededor de la cual Hollywood tenía que girar. No era simplemente un actor, era una fuerza de la naturaleza. Alguien que creía que el arte debía ser tocado hasta el extremo, incluso si hacía que otros se sintieran incómodos. Howard era diferente. Creía en él, en el equilibrio, en guiar las emociones de los actores a través del respeto, no a través de la coerción. Pero para Crowe, todo parecía insignificante si no había conflicto. «No estoy aquí para complacer a nadie», dijo Crowe una vez en la primera lectura del guión. «Estoy aquí para encontrar la verdad en cada momento». Howard sonrió, pero internamente sabía que esta frase significaba que cada día de rodaje sería una prueba de resistencia. Desde los primeros días, la tensión fue obvia. Crowe entró en el set como un guerrero. Exigió que nadie le hablara antes de la toma. No quería ver ningún movimiento de cámara si no sentía la energía correcta, e interrumpía la escena a menudo en medio de la acción para preguntarle al director: «¿Estás seguro de que la persona real dijo esa frase así?». Howard, que estaba acostumbrado a una preparación meticulosa, de repente tuvo que aprender a adaptarse a un ritmo completamente impredecible. Una vez, durante una escena de monólogo de Nash, Crowe de repente guardó silencio durante casi un minuto, solo para luego estallar con una voz completamente diferente a la del guión. La cámara siguió rodando. Todo el set contuvo la respiración. Cuando terminó la escena, Crowe se volvió hacia Howard y preguntó: «¿Lo crees?». «Yo sí. Y si yo lo creo, el público también lo creerá». Howard no pudo negarlo. Fue una de las mejores escenas de la película. Pero a cambio, el precio fue el agotamiento extremo. Russell obliga a todos a su alrededor a seguirle el ritmo, recordó Howard más tarde. «Y si no sigues el ritmo, te sacará a todos del camino». La tensión no provenía solo de la intensidad de la actuación, sino también de la personalidad. Crowe consideraba cada corrección del director como una lucha de poder. Tenía que creer que la persona detrás de la cámara era digna de ser seguida, y Howard, naturalmente sereno,
No imponía nada a nadie con gritos. En cambio, esperaba, observaba, corregía. Precisamente esta paciencia, aunque a veces irritaba a Crowe, ayudó a que la película no explotara desde dentro. Un miembro del equipo contó que una vez discutieron durante casi 40 minutos solo sobre la posición de una silla en la escena. Crowe dijo que la silla no correspondía a la psique del personaje, mientras que Ron solo quería mantener la composición para el encuadre. Finalmente, Ron guardó silencio por un momento y luego dijo: «Si la silla te hace creer más en la historia, quédatela. Pero no olvides que yo también estoy contando esta historia». Crowe lo miró durante mucho tiempo y luego asintió. A partir de ese día, nadie lo vio reaccionar tan violentamente. Howard entendió que el control en Crowe no provenía del poder, sino de la confianza. No trató de cambiar a Crowe, sino que aprendió a surfear su ola. El resultado es una de las representaciones más destacadas de la historia del cine moderno. A Beautiful Mind no solo ganó 4 Oscars, incluido el de Mejor Película y Mejor Dirección, sino que también se convirtió en una obra que hizo que todo el mundo viera a Crowe con otros ojos. Después de la ceremonia de premiación, Howard se acercó a Crowe para estrecharle la mano y le dijo en voz baja: «Hiciste que todos creyeran lo imposible». Crowe respondió medio riendo, medio cansado: «Porque me dejaron ser como soy». Pero detrás del brillo, Howard sabía que nunca volverían a trabajar juntos. No por enemistad, sino porque eran dos extremos. «Un director no puede sujetar las riendas de una tormenta para siempre», le dijo una vez a The Hollywood Reporter. Russell es uno de los mejores actores que he conocido, pero agota toda la energía a su alrededor y probablemente ya no tengo la fuerza para volver a hacerlo. Lo especial es que Howard, aunque no volvieron a trabajar juntos, siempre habló de Crowe con profundo respeto. Lo llamó el actor que vive del instinto más puro. Y años después, cuando Crowe entró en crisis por peleas y escándalos, Howard continuó defendiéndolo en los medios. Russell no es una persona agradable, pero nunca fue falso. Prefiero trabajar con una persona honesta y difícil que con una persona falsa y agradable. Precisamente esta relación tensa y al mismo tiempo respetuosa marcó un punto de inflexión en la carrera de Howard. Después de Beautiful Mind, se volvió más maduro, más profundo, y sobre todo ya no se sorprendió por las tormentas de personalidad. Aprendió que un director a veces tiene que soportar el caos para contar una gran historia. Pero a partir de ahí también se volvió más cuidadoso en la selección de sus empleados. Y luego, una vez más, el destino lo puso a prueba con un nombre familiar. Un hombre con el que una vez compartió los años inocentes en el set de Happy Days. Un viejo amigo, un colega que una vez le hizo entender que incluso las amistades más hermosas pueden dividirse en Roma, Henry Winkler. Entre Ron Howard y Henry Winkler hubo una vez una amistad que era rara en Hollywood, sincera, simple y constante. Los dos eran como hermanos que llegaron a millones de hogares estadounidenses a través de la legendaria comedia de situación Happy Days. Ron era entonces Richie Cunningham, el tipo bondadoso, ingenuo y agradable. Y Winkler era Fonzie, el símbolo de la genialidad, cuyo chasquido de dedos hacía que todo el mundo se detuviera con admiración. Cuando las cámaras estaban apagadas, seguían siendo amigos, compartían largas veladas. En el set soñaban juntos con un Hollywood más grande. Howard dijo una vez en una entrevista en 1980: «Henry es como mi hermano mayor.
Me enseñó a tener confianza en mí mismo, a confiar en mi instinto, pero luego, al típico estilo de Hollywood, llegó el éxito y trajo consigo distancias invisibles. De repente Fonzie se convirtió en un fenómeno. Chaqueta de cuero, motocicleta, la actitud despreocupada. Henry Winkler se convirtió repentinamente en la estrella más grande del conjunto. Todos los focos, todas las portadas de revistas se dirigieron a él, y Ron, que una vez fue la figura central, gradualmente se sintió como una sombra pálida en la película, con la que estuvo conectado desde el principio. Ya no hablaban de Richie Cunningham, sino que solo preguntaban ¿dónde está Fonzie? Howard nunca lo dijo, pero amigos cercanos contaron que en cada entrevista, cuando la primera pregunta giraba de nuevo en torno a Winkler, solo sonreía con sufrimiento y cambiaba de tema. Henry no lo hizo intencionalmente. Era naturalmente bondadoso, amable, y siempre vio a Ron como el hermano pequeño al que había que proteger. Pero precisamente su abrumadora fama creó involuntariamente un muro entre los dos. El equipo de Happy Days comenzó a girar en torno a Fonzie. Los productores sugirieron cambiar el título de la película a Fonzie's Happy Days. Ron estaba en contra no por celos, sino porque temía que la película perdiera su espíritu original. Pero cuando vio que todo el equipo apoyaba la idea, simplemente guardó silencio. Winkler recordó más tarde en sus memorias. Ron nunca dijo nada, pero sentí que la distancia se hacía mayor. Cada vez que intentaba iniciar una conversación, solo sonreía, asentía y se iba. Sabía que algo había cambiado. El mayor cambio fue la ambición. Ron quería dirigir. Empezó a observar, a tomar notas, a preguntar por las cámaras, la iluminación, el ritmo de edición. Mientras Henry seguía atrapado en el círculo de la fama, Ron se preparaba en silencio para el camino detrás de la cámara. Pero no todos lo entendieron. Hubo rumores en el equipo de que Ron era arrogante, distante, ya no tan agradable como antes. Y Winkler, que una vez fue el puente entre él y todos los demás, a veces no se puso de su lado. «Está cambiando. No lo reconozco», dijo Winkler una vez en una conferencia de prensa, y aunque no lo dijo con maldad, la frase llevó a la prensa a etiquetar a Howard como desertor por celos. Muchos años después, Ron contó que fue precisamente en ese momento cuando comenzó a comprender lo que es la soledad del artista. Seguía queriendo a Henry, pero ya no creía que pudieran caminar uno al lado del otro. Cuando Happy Days terminó, Howard dejó la televisión y se sumergió en el mundo del cine, con el deseo de demostrar que no era solo Richie. Winkler siguió siendo famoso, pero el brillo de Fonzie se desvaneció gradualmente. Los elogios que antes resonaban en todas partes se convirtieron en suspiros nostálgicos. Y así, los dos caminos, uno que conducía a la cima de la dirección, el otro que se hundía en papeles secundarios, hicieron que la amistad desapareciera como humo. Pasaron muchos años y cada vez que se le preguntaba a Howard por Winkler, mantenía su actitud serena. «Henry es una buena persona», decía a menudo. «Simplemente elegimos caminos diferentes, pero detrás de esta suavidad había una decepción innegable». En una rara entrevista en 2000, Howard dijo una frase que hizo que la gente se detuviera. «Probablemente nunca vuelva a trabajar con Henry. No porque lo odie. Es solo que no quiero volver al lugar donde una vez me sentí pequeño». Irónicamente, Winkler siempre recordó a Ron Howard con afecto.
cuando recibió el Emmy por Barry en 2018, dijo: «Ron, en caso de que estés mirando, siempre te estaré agradecido por esos primeros días». Pero Howard no apareció. No comentó, no respondió a los medios, sino que siguió haciendo películas en silencio. Los confidentes dijeron que todavía sentía afecto, pero que la confianza se había perdido hace mucho tiempo. La historia de Howard y Winkler no tiene un villano. Solo dos hombres que se encontraron en diferentes caminos del mismo sueño. Uno eligió estar frente a la cámara y vivir de la luz. El otro eligió quedarse detrás de la cámara y vivir de la oscuridad. Pero precisamente esta oscuridad fue la que le hizo reconocer a Howard la verdadera naturaleza de la profesión. No todos pueden crecer juntos, incluso si empezaron con el mismo sueño. Y tal vez precisamente esta experiencia lo hizo más cauteloso con la fama, con las personas que solo aparecen cuando se enciende la luz. En los años siguientes, cuando Hollywood estaba lleno de estrellas en ascenso, Howard siempre mantuvo la distancia y observó desde lejos. Pero hubo una persona que lo hizo volverse descuidado. Un rostro joven, radiante e inteligente que, sin embargo, lo decepcionó más profundamente en la generación posterior: Tom Cruise. Tom Cruise entró en la vida de Ron Howard cuando éste estaba en la cima de su confianza en sí mismo. Después de Cocoon y Willow, Howard fue reconocido como un director consolidado, capaz de dirigir a grandes estrellas sin perder su propia identidad. Cuando a principios de los 90, Far and Away se puso en marcha en un país lejano, pensó que colaborar con Tom Cruise, la estrella más brillante de Hollywood en ese momento, sería un paso natural y un desafío gratificante. Cruise era entonces el símbolo del atractivo cinematográfico. Joven, poderoso, tan seguro de sí mismo que todo el set debía seguirlo. Y Howard, que siempre creyó en la decencia, pensó que sería una colaboración perfecta. Dos profesionales, dos personas que creían en el trabajo serio. Pero se equivocó. Tom Cruise no era solo un actor. Era una tormenta llamada control absoluto. Desde el primer día en el set, entró en la sala como si fuera una película. No solo discutió sobre el personaje, Cruise se entrometió en cada detalle. Ángulos de cámara, iluminación, incluso el ritmo de edición. Cuando Howard hablaba sobre las emociones de la escena, Cruise hablaba sobre cómo la cámara debía moverse para aumentar la sensación de grandeza. Nicole Kidman, la coprotagonista de Cruise y entonces esposa, solo se quedó allí en silencio y observó cómo los dos hombres discutían sobre cada pequeño detalle. Howard no estaba acostumbrado a este tipo de conflicto. Quería colaborar, mientras que Cruise quería dominar. Tom tenía una energía que era casi militar, recordó Howard más tarde. Creía que si no controlaba todo se derrumbaría. Al principio, Howard trató de adaptarse. Respetó el perfeccionismo de Cruise, porque honestamente tenía una notable ética de trabajo. Cruise llegaba al set lo más temprano posible. Practicaba escenas de lucha hasta sangrar y siempre animaba a todos a superar sus límites. Una vez, una escena de equitación se pospuso debido a la lluvia. El equipo quería hacer una pausa, pero Cruise dijo: «No, filmaremos de todos modos. En la vida real, la lluvia no se detiene debido a los sentimientos de un personaje». Howard solo sonrió y asintió. Apreció esta dedicación, pero luego este espíritu de no rendirse comenzó a convertirse en una inmensa presión. Cada vez que Howard pedía una toma adicional, Cruise quería cambiar todo el ángulo de la cámara.
Cuando Howard ajustaba el diálogo para darle naturalidad, Cruise exigía decirlo a su manera. No solo quería actuar, quería codirigir, contó un asistente de cámara. Ron era demasiado cortés para gritar, y Tom estaba acostumbrado a escuchar un «Sí, hazlo así». La tensión se acumuló, especialmente cuando Howard se dio cuenta de que la película gradualmente se escapaba de su control. El punto culminante llegó cuando filmaron la última escena de carreras de caballos. Una escena icónica. Howard quería usar la luz del atardecer para crear una sensación cálida, mientras que Cruise insistió en filmar a plena luz del día, para aumentar la energía. Los dos discutieron durante casi una hora hasta que Cruise dijo: «Ron, tienes que entender. Los espectadores vienen a verme a mí, no a tu puesta de sol». Esta frase, aunque dicha en el calor del momento, golpeó a Howard como una puñalada. No reaccionó, solo se dio la vuelta y les indicó al equipo que preparara ambas opciones. Pero después de esta filmación, se quedó solo, sentado hasta altas horas de la noche, mirando el monitor oscuro y preguntándose si su bondad lo estaba haciendo perder su propia voz. Cuando Far and Away se estrenó en un país lejano, la película no fue un fracaso, pero tampoco un éxito, como se esperaba. Los críticos estaban divididos. Algunos elogiaron las magníficas imágenes. Otros dijeron que a la película le faltaba emociones reales. Howard no culpó a nadie. Solo dijo que a veces, cuando hay demasiadas estrellas en el cielo, uno olvida que el cielo también es parte del escenario. Cruise continuó floreciendo, mientras que Howard se retiró, guardó silencio y sacó su lección. No siempre el celo y el control son una buena cosa. Muchos años después, cuando se le preguntó por Cruise, Howard se mantuvo muy cauteloso. «Tom es un trabajador insuperable. Vive para la película. Pero a veces, para amar el cine, hay que aprender a dar un paso atrás, a dejarlo respirar». Una frase suave, que sin embargo ocultaba una profunda fatiga. Internamente sabía que había una frontera insuperable entre ellos, la frontera entre la colaboración y el poder. Cruise no era malo, simplemente no sabía cuándo detenerse, y Howard no podía soportar a alguien que no podía detenerse. Sin embargo, Howard nunca negó que Cruise lo influyó. Después de esta película, comenzó a trabajar de manera diferente con los actores, menos locuaz, pero más decidido. Aprendió que no hay que gritar para mantener el control. Simplemente hay que saber cuándo decir no, en el momento adecuado. Y precisamente eso lo ayudó a mantenerse firme en los años siguientes, incluso cuando se encontró con personalidades que eran aún más poderosas e impredecibles que Cruise. Una de ellas fue la actriz de la que una vez esperó que le diera un color diferente a sus películas, pero que finalmente le hizo entender que no toda arrogancia va de la mano del talento. Una belleza con un carácter ardiente, inteligente pero llena de contradicciones. Sharon Stone. Sharon Stone entró en la vida de Ron Howard como una chispa brillante, encantadora, inteligente y tan atractiva que cada habitación se tambaleaba cuando entraba en ella. Cuando a mediados de los 90, Howard aceptó colaborar con ella en un proyecto, pensó que tendría la oportunidad de descubrir una nueva faceta de la actriz, que acababa de triunfar tras Basic Instinct. Admiraba su capacidad para controlar las miradas, la forma en que Stone podía cambiar de fría a frágil en un solo parpadeo. Pero, después de pocos días de trabajo, entendió que detrás de esos ojos se desataba una verdadera tormenta. Una energía que nadie, ni siquiera ella,
podía controlar. Howard estaba acostumbrado al orden. Creía que un set de filmación solo puede funcionar si todos se respetan mutuamente, si cada escena es el resultado de la unidad. Pero para Sharon Stone, el set de filmación no era un lugar de unidad, sino un escenario de poder. «Sé que soy hermosa», le dijo una vez al director sin rodeos. «Y también sé que eso es lo que necesitan para esta película». Esto no era una jactancia, sino una declaración, una forma de que Stone les recordara a todos que en un mundo donde a menudo se subestimaba a las mujeres, ella había convertido su belleza en un arma. Howard entendió eso, pero no estaba acostumbrado a este tipo de lucha. Primero trató de darle a Stone espacio para brillar. Escuchó, le permitió sugerir ángulos de cámara, elegir la iluminación, incluso le permitió cambiar algunas líneas de diálogo para mayor naturalidad. Pero cuando esta confianza en sí misma gradualmente se convirtió en control, Howard sintió que estaba perdiendo lo esencial: la historia. Una mañana discutieron sobre la escena de diálogo central del personaje femenino. Howard quería que la escena mostrara la profunda vulnerabilidad detrás de la frialdad. Pero Stone quería que el personaje fuera poderoso, no débil. Ella dijo que el público ya no necesita ver a las mujeres llorar. Ron, necesitan ver a las mujeres vencer. Howard guardó silencio durante mucho tiempo y luego respondió: «Pero la victoria también puede surgir de atreverse a mostrar a los demás el propio dolor». Ella no estuvo de acuerdo y filmaron la escena casi 10 veces, con cada toma siendo una lucha silenciosa entre dos visiones del mundo. La atmósfera en el set comenzó a cambiar. Los otros actores, que estaban acostumbrados al estilo suave de Howard, se pusieron tensos. Un asistente contó que a menudo se quedaba de pie en silencio detrás de la cámara, con las manos cruzadas, los ojos en el suelo, como si se instara a sí mismo a la calma. Sharon Stone era lo opuesto. Cuanto más sentía que Howard cedía, más superaba los límites. «No quiero ser una herramienta para la visión de otra persona», dijo en una reunión. «Quiero contar la historia a mi manera». Para muchos directores, esto podría que haber sido una señal de un artista fuerte, pero para Howard fue una destrucción de la estructura, una grieta en el muro que había construido con disciplina y respeto. Una vez, en la escena culminante, Stone cambió abruptamente toda su acción sin previo aviso. En lugar de llorar, tiró el vaso al suelo y abandonó el encuadre. La toma se detuvo en un silencio pesado. Howard no gritó, no reaccionó, solo la miró y dijo en voz baja: «Lo repetiremos según el guión». Stone arqueó las cejas. «¿Tienen miedo de la verdad? ¿Verdad?». Él no respondió. Todo el equipo guardó silencio. Después, Howard pidió que se terminara la filmación de ese día temprano. La primera vez en muchos años que tuvo que parar porque ya no podía mantener el ritmo. Después de este proyecto, casi nunca volvió a Sophos a mencionar el nombre de Sharon Stone. Cuando se le preguntó sobre la experiencia, solo dijo: «Hay actores que aportan tanta energía que todo el mundo a su alrededor tiene que adaptarse. Pero a veces eso hace que se olvide la razón por la que se quería contar la historia en primer lugar». Stone, por otro lado, con su típica franqueza, dijo más tarde en una entrevista: «Ron es un buen hombre, tal vez demasiado bueno. Necesito a alguien que se atreva a discutir conmigo hasta el final». Esta frase preocupó a Howard durante muchos años. ¿Su bondad real llevaba a otros a no reconocer los límites? ¿Había que aceptar a veces los conflictos para proteger la propia visión? No le guardaba rencor a Stone, pero tampoco olvidó la sensación de haber sido expulsado
de su propia película. Y tal vez entendió precisamente a través de esto que la bondad no siempre es el idioma que todos quieren oír. Estos pensamientos permanecieron en Ron Howard durante muchos años, hasta que conoció a Mel Gibson, quien hizo que el concepto de conflicto para preservar la visión se volviera tan concreto que casi era doloroso. Cuando los dos se dieron la mano en 1996 en el proyecto Ransom, todo parecía perfecto. Un director conocido por su serenidad y delicadeza, trabajando con una estrella que estaba en la cima de su poder, acababa de ganar el Oscar por Braveheart. Y era considerada un icono de masculinidad e integridad en Hollywood. Pero esta combinación aparentemente dorada se transformó rápidamente en otra lección sobre el control del ego. No solo el de los demás, sino también el del propio Howard. Mel Gibson entró en el set de filmación como una enorme atracción. Desde sus ojos, su voz hasta su movimiento, tenía una energía que atraía o aplastaba a todos los que lo rodeaban. Howard lo describió una vez en una entrevista confidencial, de forma breve y concisa. Mel no actúa, vive en la tormenta. Y de hecho cada día en el set de Ransom fue una tormenta. Gibson quería revisar cada escena, sugerir sus propios ángulos de cámara, cambiar los diálogos solo porque no le parecían lo suficientemente reales. Para muchos directores, esto es una colaboración valiosa. Pero para Howard, que creía que el silencio era el espacio necesario para la creatividad, Gibson era un desafío más allá de toda imaginación. Un miembro del equipo contó que Howard una vez se sentó en silencio durante 10 minutos en el set, mientras Gibson presentaba apasionadamente una idea completamente diferente al guión. No estaba ni enojado ni indefenso. Calculó si podía preservar el espíritu de la película y aún así darle a Gibson este espacio libre. Finalmente sonrió y dijo: «Bien, probémoslo, pero solo una vez». Esta escena no se incluyó más tarde en el montaje final. Estaba demasiado fuera de ritmo, pero la forma en que Howard lo manejó, suave, no confrontativa, solo un asentimiento y un límite claro, demostró que había aprendido a liderar el conflicto controlado que antes había evitado. Gibson no era una mala persona, solo alguien que creía que la verdad cinematográfica solo puede surgir del extremo. Trabajó instintivamente con la ferocidad de sus sentimientos y a menudo con el enorme ego de un artista que creía ver cosas que otros no veían. Howard, por otro lado, era el arquitecto del orden. No quería una escena hermosa pero caótica. Quería que todo el equipo lo lograra por consenso. Precisamente esta diferencia convirtió a los dos en dos polos opuestos del mismo imán. Se atraían por el talento y se repelían por su esencia. Un día, durante el rodaje de la escena culminante, la parte en la que el personaje de Gibson recibe la llamada del secuestrador, Howard exigió varias repeticiones para controlar el ritmo de la tensión. Gibson, que ya estaba tan metido en su papel que casi se desesperaba, gruñó: «No lo entiendes, Ron. Este padre no se repite. Explota o guarda silencio para siempre». Howard solo lo miró por un momento y luego dijo lentamente: «Pero el padre en mi película, Mel, elige preservar una parte de la razón. Si explotas, la película termina aquí». Hubo un silencio absoluto. Después de unos segundos, Gibson asintió. Su mirada se calmó. Repitieron la toma y esa fue precisamente la escena que más tarde dejó a millones de espectadores sin aliento. No por la ira, sino por el dominio. Cuando más tarde se le preguntó a Howard sobre Ransom, no reprendió a Gibson, pero tampoco lo elogió. Solo dijo: «Algunos actores aportan suficiente energía para iluminar toda una película.
pero si no se pueden controlar, la quemarán. Esta frase podría aplicarse a cualquiera que haya trabajado con Gibson, pero también reflejaba la propia filosofía de Howard. El talento necesita estructura, las emociones necesitan límites y la bondad, por fuerte que sea, necesita saber dónde trazar la línea. La colaboración terminó en un respeto frío. No discutieron. No hubo peleas públicas, pero tampoco volvieron a trabajar juntos. A Gibson, en una entrevista en 2003, se le preguntó si volvería a trabajar con Howard, y solo se rió con desgana. Ron es un buen hombre, tal vez demasiado bueno, y eso no encaja conmigo. Howard, al escuchar esta declaración, respondió escuetamente: «Tal vez tenga razón». Sin embargo, lo que hizo que Ransom fuera inolvidable para Howard no fue el éxito comercial ni la técnica cinematográfica, sino la sutil lección sobre los límites del compromiso. Se dio cuenta de que la bondad no significa ceder siempre, y que proteger la propia visión a veces no requiere un grito, sino solo un silencio lo suficientemente fuerte como para que el otro entienda que se ha trazado una línea. Después de esta película, Howard se volvió más firme, menos ansioso por tener que decir que no. Una palabra corta que para él era la esencia de décadas de esfuerzo por ser una persona decente en un mundo donde todos creían tener la razón. Cuando recordó esta fase en una conversación con estudiantes de cine, dijo lentamente, casi susurrando: «Se puede amar el trabajo, amar a los actores, amar al público. Pero si no se conocen los límites de este amor, te consumirá». Un estudiante le preguntó si después de todo eso, odiaba a Mel Gibson. Howard solo se rió. «No, estoy agradecido, porque sin él tal vez todavía pensaría que la bondad por sí sola es suficiente. Y tal vez esta sea la razón por la que Ron Howard es uno de los pocos directores que, incluso cuando no está de acuerdo con los actores, no los convierte en enemigos, porque entiende que cada conflicto, cuando se escucha y se mantiene dentro de los límites, es una lección sobre el propio ser. Y precisamente a través de tales choques, su estilo de dirección se completó, más tranquilo, más profundo. Tormentas como Mel Gibson solo hicieron que la serenidad de Ron Howard fuera aún más valiosa. Pero hay límites que ni siquiera la serenidad y la sabiduría pueden salvar. Mel Gibson fue una tormenta por la que Howard aún podía maniobrar, pero con Marlon Brando se perdió en el centro de un caos arremolinado y sin rumbo. Cuando llegó la invitación a colaborar a mediados de los 90, Ron Howard casi no pudo negarse. Brando era entonces una leyenda viviente, el hombre al que todo director quería dirigir, aunque solo fuera una vez en la vida. Su nombre era herencia, era peso, era el punto de referencia para una generación de actores. Para Howard no era solo una oportunidad profesional, sino un encuentro simbólico. Un director considerado el hombre más amable de Hollywood se encontró con una leyenda tan venerada como temida por su temperamento impredecible. Ya en la primera lectura del guión, Howard sintió la diferencia. Brando se sentó en silencio en una esquina, con el manuscrito en la mano, los ojos medio cerrados. Cuando el productor le preguntó si tenía alguna pregunta, Brando solo se rió. «No es necesario. Sabré quién es este personaje cuando llegue al set». La frase hizo reír a toda la sala, excepto a Howard. Él entendió que detrás de la broma había una declaración. Brando no trabajaba con ninguna regla y nadie podía obligarlo. En el primer día de rodaje, todo salió como muchos informantes de la industria le habían predicho a Howard.
Brando no te dará lo que quieres. Tienes que aprender a aceptar lo que te da. Y lo que Brando dio ese día fueron 3 horas de espera. Nadie sabía dónde estaba. Cuando apareció Brando, llevaba un sombrero de ala ancha, una bata de baño, y dijo que la luz era demasiado plana. Quería que se cambiara la dirección. Howard, que siempre estaba dispuesto a escuchar y adaptarse, le indicó a la luz que la reajustara. Pero cada vez que terminaban, Brando cambiaba de opinión. No, el sol brilla en la dirección emocional equivocada del personaje. Esa fue la primera mañana, y aún no habían filmado una sola escena. En los días siguientes, la situación no mejoró. Brando no se aprendió los diálogos. Le exigió a su asistente que escribiera las líneas en pizarras alrededor del set, e incluso sugirió que alguien le susurrara las frases al oído durante la toma. Howard trató de mantener la calma. Creía que la paciencia podía tocar cualquier alma compleja, incluso el alma de un genio. Pero lo que no reconoció fue que Brando había superado la época en la que aún necesitaba ser guiado. Ya no actuaba para contar una historia, sino para desafiar el concepto del propio director. Una tarde, cuando estaban filmando una escena de diálogo entre Brando y un joven actor, Howard sugirió suavemente: «Tío Marlon, creo que si dices esta frase un poco más lento, la emoción permanecerá más tiempo». Brando se volvió hacia él. Su mirada era fría y ausente. «¿Crees que no sé cómo decir una frase?». Luego se dio la vuelta. Continuó actuando. Dijo la frase, pero conscientemente más rápido. Fue la primera vez en toda su carrera que Ron Howard sintió que había perdido el control por completo. No porque no fuera lo suficientemente capaz, sino porque el hombre frente a él aparentemente había escapado a todas las reglas generales del mundo del cine. Esa noche Howard no se fue a casa. Se quedó hasta tarde. En el set, sentado solo en una habitación oscura, solo la luz de una lámpara de escritorio y el leve sonido del papel que se hojeaba. Uno de los miembros del equipo dijo: «Parecía que hubiera envejecido 10 años». No estaba enojado, solo profundamente decepcionado. «Decepcionado por algo que iba más allá del trabajo», dijo este. Tal vez Howard entendió que Brando no era un arrogante, sino un alma perdida en su propio legado. Pero esta compasión no ayudó a la película, que gradualmente se hundió en el caos. Después de 2 semanas, Howard tuvo que hacer lo que nunca antes había hecho: detener la producción indefinidamente. La decisión no surgió de la ira, sino del agotamiento. Se dio cuenta de que no se puede crear arte si el director y el actor existen en 2 mundos diferentes. Cuando la noticia se hizo pública, muchos periódicos la calificaron como la primera derrota de Ron Howard en su carrera. Pero para él no fue una derrota, sino un despertar. En una conversación confidencial muchos años después, Howard solo dijo: «Brando es la prueba de que la grandeza y la falta de disciplina pueden coexistir en una persona. Pero el cine, por hermoso que sea, no se puede construir a partir del caos». Esta frase no contenía amargura, solo el arrepentimiento de un hombre que una vez creyó que el respeto y la buena voluntad podían curar todas las diferencias. Había creído que la paciencia era la llave universal, pero Brando le enseñó que algunas puertas están cerradas desde dentro, y no todos quieren abrirlas. Muchos años después de la muerte de Brando, se le preguntó a Howard si volvería a trabajar con él, si tuviera la oportunidad. Sonrió con tristeza. «No, pero todavía lo vería. Solo desde la distancia. Hay personas que no deberían ser controladas.
Solo deberían ser testigos. La respuesta dejó a toda la sala en silencio. En esta serenidad se escuchó el eco de un choque entre dos mundos. Por un lado, el orden y la bondad. Por el otro, el genio y el caos. Y precisamente después de esta experiencia, Howard realmente dio forma a su propia filosofía cinematográfica, que un director no es solo un líder, sino también un protector. No para proteger la película de errores técnicos o ingresos de taquilla, sino de las tormentas que emanan de las personas. Una vez dijo: algunas personas vienen al cine para expresarse. Yo vengo para asegurarme de que la historia sobreviva. Esta frase, cuando se coloca junto a la imagen de Marlon Brando, se siente tanto suave como amarga. Cuando la última luz se apagó en el set de Brando, Howard no estaba ni enojado ni se quejó. Solo miró a su alrededor y le dijo en voz baja a su asistente: «Limpiamos». Esto no solo fue el final de un proyecto, sino también la despedida de la ilusión de que la buena voluntad siempre puede alcanzar al genio. Y tal vez fue precisamente en este momento cuando Ron Howard entendió más profundamente que nunca que la bondad no es debilidad, sino el coraje de saber cuándo hay que parar. Si se dice que Ron Howard odia a alguien, tal vez no sea un odio ardiente, sino la decepción silenciosa de un hombre que creía en el bien. En su mundo, el odio no significa rechazo, sino una forma de agotamiento, cuando la bondad ya no encuentra un anclaje. En última instancia, cada una de estas 10 personas fue un reflejo de una parte del propio Howard. Fueron la encarnación de aquello con lo que tuvo que lidiar para entenderse a sí mismo, el límite de la paciencia, el valor de la disciplina y el verdadero significado de ser una persona decente en un mundo donde el ego siempre reclama el derecho a existir. El odio de Howard, si se le nombra correctamente, es en realidad una forma de madurar. No surgió de las emociones, sino que se cristalizó a partir de las experiencias. Cuando era joven, creía que la sinceridad por sí sola sería suficiente para que todos lo entendieran. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que la sinceridad no siempre se recompensa y que el respeto a veces solo puede existir si hay límites. Precisamente las personas que más lo irritaron fueron las que se lo dejaron más claro. Shelley Long le enseñó que la inteligencia no puede reemplazar a la humildad. Sizemore le recordó que el talento no puede salvar el caos. Griffith lo obligó a afrontar el dolor de la herida causada por un único ídolo. Crowe, Winkler, Gibson y Brando, cada uno a su manera, le hicieron entender que no siempre se puede armonizar todo en un marco. Y cuando miramos hacia atrás, parece que el odio no es lo opuesto al amor, sino su sombra. Howard nunca atacó a nadie públicamente, solo eligió el silencio. Este silencio fue el último límite de su bondad. Para expresarlo correctamente, realmente no odiaba a nadie. Solo odiaba la forma en que lo hacían perder temporalmente la fe en la armonía que tanto anhelaba. Pero precisamente estos momentos de pérdida de fe lo convirtieron en el director que soy. Una persona que sabe que ser amable no es igual a ser débil y que la serenidad no es igual a compromiso. Es probablemente el mayor legado de Ron Howard. No las películas galardonadas, sino la forma en que demostró que la delicadeza en el ruidoso mundo de Hollywood a veces posee su propia fuerza.
En última instancia, Ron Howard, cuando se mira hacia atrás a más de medio siglo haciendo películas, no solo será recordado por sus estatuillas doradas o éxitos de taquilla, sino por la forma en que vivió. Tranquilo, paciente y profundamente humano en medio de una industria impulsada por el ego. Lo llamaron el hombre más amable de Hollywood. Y, curiosamente, precisamente este título hizo que su camino fuera más difícil que el de cualquier otro. Porque para seguir siendo decente en un mundo que constantemente pone a prueba sus límites, no solo se necesita talento, sino también coraje. Howard dijo una vez en una entrevista tardía: «Lo más difícil no es perdonar a los demás, sino seguir creyendo que todavía se lo merecen». Las personas que una vez odió no lo amargaron. Al contrario, le quitaron su ilusión. Aprendió a entender que la bondad sin límites no puede existir y que la indulgencia solo tiene sentido cuando se sabe cuándo decir basta. Precisamente eso lo ayudó a preservar su carácter a lo largo de décadas, a no falsificarlo, a no ser arrastrado al torbellino de la fama o el poder. A la edad de 71 años, Ron Howard ya no necesita demostrar nada. Solo continúa contando historias en silencio, en las que el bien no es la victoria dramática, sino la decisión firme a lo largo de los años. Tal vez esa sea la mayor lección de Ron Howard. La amabilidad no significa complacencia. Es vigilancia vestida de amabilidad. Es coraje envuelto en una sonrisa. Es la forma en que caminó entre personas que una vez no pudo entender, pero que nunca odió. Y como en sus películas A Beautiful Mind, Apolo 13, el personaje no se define por su victoria, sino por cómo se mantiene cuando todo a su alrededor se derrumba. Entonces, ¿qué hace diferente a Ron Howard? La respuesta puede ser simple. Nunca se dejó definir por la ira. En un mundo donde los nombres se olvidan fácilmente después de una temporada de premios, es precisamente la serenidad de Howard lo que más tiempo permanece en la memoria. ¿Y tú? Si fueras Ron Howard, ¿tendrías suficiente paciencia para seguir siendo decente en medio de un Hollywood tan caótico? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer tu punto de vista. Y si te gustan este tipo de historias detrás de las cámaras, no olvides hacer clic en seguir y compartir para descubrir juntos aún más rincones ocultos del mundo del cine.